Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, bien acomodado, bien acomodada, lo que estés haciendo en esta hora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que veas este video. Bueno, aquí estamos nuevamente para platicar, para conocer, para escuchar un poquito más de lo que es la palabra de nuestro Dios. Mm, Ahorita en todo este tiempo que he estado haciendo videos, alguna persona me ha preguntado, y yo sé que otros lo piensan, ¿por qué no estoy desarrollando estudios? ¿Por qué no como en la iglesia donde agarro un pizarrón, agarro la Biblia, empiezo a agarrar textos y desarrollo los temas o los estudios bíblicos? Bueno, este espacio, cuando yo me siento aquí y, e intento saber o quiero desarrollar un tema, pareciera ser que no es para estudiar doctrina o encontrar esas perlas que están escondidas en la palabra. Yo que más quisiera seguir haciendo estudios, hay estudios que Dios me ha permitido conocer y desarrollar y que han sido, para mí, han tenido un impacto muy, muy importante, como por ejemplo conocer la eternidad de Dios, qué es la eternidad de Dios, en qué implica la eternidad, o por ejemplo el nombre escondido de Dios en el Nuevo Testamento, por qué los judíos le pedían a Pilato después de haber hecho un letrero para la cruz en 3 idiomas diciendo Jesús de Nazaret, rey de los judíos, por qué los judíos se enardecieron y pedían a gritos que quitaran el letrero. Eh, la era preadámica, saber que hubo hombres antes de Adán y Eva. Y como esos hay muchos estudios que Dios me ha permitido conocer y desarrollar y que han sido de bendición en primera instancia para mi vida y en segunda instancia para quien los haya escuchado y los haya tomado. Y yo sé que muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué no lo sigue haciendo? Yo lo sigo haciendo. Lo que pasa es que cuando me siento aquí es algo totalmente diferente. Porque aquí es como si yo te tuviera de frente y lejos de desarrollar un estudio, pareciera ser que Dios intenta decirte algo que que puede ser la respuesta a lo que estás esperando o buscando. Eh, ¿Qué más me encantaría, por ejemplo, desarrollar el tema mm, de las tres, ampliar ese tema porque alguna vez ya lo toqué, pero fue de forma muy escueta, eh, las tres etapas de la Tierra. eh, no sé, hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. ¿Qué es el Seder de Pesaj antes de la Pascua? Eh, Así hay muchísimos temas que podría yo tocar, hablar, desarrollar y que serían de bendición. Pero por ejemplo, ahorita para poderme sentar y hacer este video, le pregunto al Espíritu Santo, ¿y qué hago? ¿No? Porque, ok, me voy a sentar, pero no sé, yo no he estudiado, no he desarrollado nada que yo me pueda sentar, poner un pizarrón y hacerlo, ¿no? Y Dios me empieza a recordar a través del Espíritu Santo cosas, versos, experiencias, y eso me va llevando a que yo me pueda sentar aquí y poderte explicar lo que Dios quiere para tu vida. Como por ejemplo, me traía a la memoria Génesis capítulo 8 del versículo 20 en adelante. Génesis 8, entre Génesis 7 y 8 está hablando de Noé, del diluvio. Y hace mucho tiempo Dios me enseñó algo bien interesante. Dice la Biblia que después del versículo 20 de Génesis 8, dice que Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Noé, ya parece que ya descendió el agua, sal con tu esposa, sal con tus hijos, con las esposas de tus hijos y saca todo animal que traes en el arca para que estos se desarrollen. Llévalos a tierra, sácalos. Entonces Noé lo que hace es abrir la puerta y empiezan a salir todos. Eh, y lo interesante es que después, o sea, ya Dios no dice nada, nada más le dice, sácalos y adelante. Y dice la Biblia que Noé, después de sacarlos, edificó un altar y tomó de los animales limpios ofreció holocausto, realizó un sacrificio.
El siguiente versículo dice la Biblia que Dios recibió el aroma, el olor agradable del sacrificio y dispuso en su corazón no volver a maldecir la tierra, no volver a castigar al hombre. Reconoce que el hombre desde su juventud es malo y que, en pocas palabras, era la última vez que Dios destruiría la tierra por agua. Lo interesante aquí es qué es lo que Dios me enseña, ¿no? Y que en esta noche o en este día o en esta tarde, dependiendo lo que estés haciendo y la hora en la que lo veas o escuches, es lo que yo quiero compartirte de lo que Dios me compartió a mí en su momento. Cuando yo recibo a Cristo, lo que está haciendo Dios es cuidarme, protegerme, guardarme y salvarme de algo. En el caso de Noé, el arca, tipo de Jesucristo, le sirvió para salvarle del juicio del diluvio y lo que ello implicó. Cuando yo recibo a Cristo, lo que Dios me está haciendo en mí es salvarme ¿de qué? Del infierno, de la condenación eterna, y me está cuidando y protegiendo porque me va a llevar a una tierra nueva. Entonces, cuando Noé sale del arca y abre la puerta para que los animales vayan, lo primerito que hizo fue edificar un altar y ofrecerle un sacrificio a Dios. Pero eso es algo que nosotros como cristianos no hacemos, y no porque no querramos, es que nadie nos enseña a qué tengo que hacer cuando yo recibo a Cristo en mi corazón. Es decir, cuando yo estoy consciente de que Dios ya me salvó, de que esa arca tipo de Jesucristo me llevó a un buen puerto, a tierra seca, y entonces yo ya puedo salir y saber que el juicio ya no es para mí. Y eso es algo que como hijos de Dios no hemos hecho o no hacemos, nunca lo hemos intentado, y no porque no querramos, sino porque nadie nos lo enseña. Lo primero que yo tengo que hacer como hijo es proponerme en mi corazón, sin que nadie me lo diga, es ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Pero qué implica eso? ¿Quiere decir que entonces sí tengo que en realidad ir a Chalma de rodillas? No. Eso quiere decir que tengo que entrar desde la puerta de la iglesia hasta el interior eh, pegándome de latigazos. No. Entonces, ¿qué es ofrecer un sacrificio? Ofrecer un sacrificio no es otra cosa más que disponer en mi corazón, así como Dios se dispuso en su corazón perdonar, el hombre tiene que disponer en el suyo, ofrecerle gratitud al Señor. En aquellos tiempos se hacía a través de un altar. Lo interesante es que Noé lo hizo sin que Dios se lo dijera, y tampoco lo hizo porque estuviera escrito. Cuando vivía Noé no existía la ley, no existía la Torá, no existía el Antiguo Testamento, no había Biblia. Entonces, muy posiblemente ellos, en su entorno, a través de la tradición oral, supieron que una de las formas que a Dios le agradaba que le ofrecieran tributo, que le dieran honra, era a través de un sacrificio. Entonces, Noé lo que hace un altar, toma de los animales limpios y lo ofrece a Dios. Pero aquí lo interesante es que como cristianos de entrada ni siquiera sabemos que tenemos que hacer un altar. ¿Y cómo es ese altar? Cuando escuchamos la palabra altar, para un no cristiano, un altar es, asimilándolo con la religión popular, la religión católica, un altar es a lo mejor un lugar en alto en donde esté una imagen con una veladora. Eso es un altar para muchas personas. Para otras, un altar es lo que está al frente de la iglesia católica. Está en la parte de atrás una cruz, y al frente donde el padrecito toma la oblea y el vino, esa mesa de mármol o de piedra o de cemento, para ellos ese es el altar. ¿Por qué? Porque ahí están ofreciendo la Eucaristía, ahí están ofreciendo, según ellos, un sacrificio. Donde Hebreos dice que el sacrificio ya fue único y perfecto y solamente fue uno, ellos de continuo diario están ofreciendo el sacrificio en el altar, en esa mesa donde está el padrecito y levanta la copa, la oblea y tocan la campanita.
y todos se agachan. Esa mesa es el altar. Entonces, muchas personas relacionan altar con donde está una imagen y altar donde está la mesa del Padrecito. Pero en esos tiempos no existían esos altares. Entonces, ¿qué era un altar? Bueno, aquí viene lo interesante de este versículo, de esta porción de la Biblia, que lo que hizo Noé fue levantar un montículo de piedras. Levantó un montículo y tuvo que haber hecho un espacio para colocar leña, madera y hojas tal vez, de tal manera que se pudiera colocar en la parte de arriba el animal que iba a sacrificar y en la parte de abajo colocar la madera para encenderla y esta a su vez fungiera como, ¿cómo le podríamos llamar? Como si ahorita fuéramos a asar carne, un horno, tipo horno, pero al aire libre, colocaban el animal, este soltaba su grosura, o sea, la grasa se quemaba la piel, se quemaba la carne, bueno, piel no, porque lo hollaban, es, ponían la carne, esta se quemaba, la grasa, y eso era levantar un altar. Y como hijos de Dios, ni siquiera sabemos cómo es levantar un altar en estos días, porque ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no levantamos altares ni ofrecemos sacrificios, bueno, ni siquiera nosotros como gentiles lo hicimos, lo hacía el judío. Entonces, ¿qué es en estos días levantar un altar y darle esa gloria y esa honra a Dios? Bueno, lo que hace Noé es, de una u otra forma, quiere darle gracias a Dios por haberlo salvado. Y lo que hace es levantar el altar. Pero ¿cómo le hizo? Y aquí viene lo bueno. Noé tuvo que haber visto, o sea, ver alrededor y decir, bueno, a ver cómo le hago. Y se dio cuenta que por ahí había una piedra, por había otra, por allá había otra y por aquí otra. Muy, muy forzosamente Noé tuvo que haber hecho una de dos. O él solo recogió las piedras o le dijo a sus hijos que lo ayudaran a recoger piedras. De tal forma que empezaran a formar en la tierra ese como horno o ese montículo de piedras para poder generar el altar. Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita habiendo terminado de ver el video? ¿Salgo a la calle y busco piedras? No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué representa cada piedra? A Noé le costaba trabajo, bueno, le tuvo que haber costado trabajo recoger ciertas piedras. Algunas piedras tuvieron que haber sido pequeñas, unas medianas, unas grandes y unas extra grandes. Las extra grandes le tuvo que haber costado más trabajo, obviamente, que las pequeñas, pero las grandes iban a formar la base de ese altar. ¿Qué es levantar un altar en el Nuevo Testamento? No es otra cosa más que empezar a orar, porque yo tengo que empezar a formar ese altar. Noé lo hizo en el lugar en donde Dios le dijo, baja, abre la puerta y que salgan todos. ¿Qué lugar es ese para ti? Porque puede ser tu trabajo, puede ser tu casa, puede ser la calle, puede ser la casa de tu mamá, de tu papá, de tu suegra, de tu suegro. Es el lugar en donde tú consideres que Dios dijo, aquí yo te he salvado. Entonces para Noé era el lugar en donde estaba, donde el arca queda eh, estacionada, donde encalla, y ahí para Noé fue la forma o el lugar en donde él dijo, aquí es donde yo le voy a dar gracias a Dios. Tú tendrías que ver el lugar en el que consideres que ese fue donde Dios te dijo, hasta aquí llegó la maldad porque hoy, a partir de hoy, tu vida va a ser diferente porque yo te he salvado. Inclusive puede ser el baño, tu recámara, la sala de tu casa, pueden ser muchos lugares. Pero lo importante es que empieces a definir y empieces a encontrar ese lugar en donde tú consideres que Dios te llevó y que tú ahí vas a empezar a levantar un altar. ¿Por qué? Porque donde Noé decidió poner el altar, ahí empezó a colocar las piedras. ¿Y qué son las piedras? ¿Qué deberían de ser las piedras para para cada uno de nosotros? Para mí, a mí Dios me dijo que un altar se levanta a través de la oración. Porque cuando se termine el altar y se ofrezca el sacrificio, va a venir
algo de parte de Dios especial. Cuando Noé ofrece el holocausto, dice que la grosura, el olor subió de la grasita, empezó a subir a la presencia de Dios. Dice la Biblia, en el siguiente versículo, ya lo dije hace un rato, que Dios le llegó el aroma y le pareció grato, agradable, delicioso. Y entonces ahí Dios dijo, y dispuso en su corazón, dice la Biblia, no volver a castigar la tierra como lo hizo. Las piedras son las oraciones que tú tienes que empezar a colocar. Pueden ser cualquier cosa, o sea, no tiene que ser forzosamente una oración. A mí Dios me enseñó que el altar es a través de las oraciones. A lo mejor a ti te puede decir que las piedras son otras cosas. Puede ser servicio, puede ser ayuno, puede ser lectura, puede ser servicio a la comunidad, no nada más servicio eclesiástico. Pueden ser muchas cosas. A mí Dios me dijo que eran oraciones. Y dependiendo del tamaño de la oración es como tú empiezas a formar la base, la estructura del altar. Entonces cuando tú empiezas a orar, lo que tú estás haciendo es poner cada día una piedra en ese altar. Cuesta trabajo horrores. O sea, de verdad no te imaginas cuánto cuesta orar. O yo creo que sí, si lo has intentado, cuesta orar. Hay quien dice, pues hoy yo sí voy a orar y empieza, Señor, en esta hora, te doy gracias por mi salud, por mi familia y por mi trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Y ya. Y así empiezan muchas personas. Hay una anécdota de la persona que fue nuestro maestro en la congregación en la que actualmente asisto, siendo una persona que cuando tú lo escuchas dices, no manches, o sea, ¿cómo sabe este hombre, no? Pero él menciona que cuando estaba en su iglesia, en su congregación, y él empezaba en el cristianismo, una vez lo invitaron a pasar al frente a orar para ser despedidos del servicio que habían tenido, y dice él que le dieron el micrófono, cerró los ojos y se puso a llorar porque no sabía qué decir. Y tú lo ves a él con todo ese conocimiento que Dios le ha dado y no puedes entender cómo ese hombre se quedó callado. Pero es normal. Cuando nosotros empezamos en nuestra vida cristiana, es muy complicado de repente poder entender cosas que Dios nos pide. Muchos no leen la Biblia y no porque no quieran, no la leen porque no la entienden, porque quisieran que cuando la abrieran y estuvieran leyendo, Dios les hablara a través de la Escritura y les revelara esos misterios grandes y ocultos. Y Dios puede, por supuesto, pero Dios es ese padre que a sus recién nacidos los empieza a llevar, primero los carga, les da leche espiritual y conforme van creciendo, les empieza a ir enseñando esas cosas o esos caminos o esos rumbos en los cuales a esta persona no le va a hacer daño, no se va a empachar, como dijéramos por aquí, sino todo lo contrario, empieza a soltar de a poco su conocimiento para que llegue el punto en el que él lo pueda asimilar, su espiritualidad lo asimile y entonces pueda entender la comunión con Dios y quién es y qué representa Dios en nuestra vida. Entonces es normal que al principio de la base del altar nos cueste mucho trabajo, son las piedras más pesadas, pero hay que hacerlo, algún día hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a formar la base, las piedras que me van a llevar a formar la parte central y la parte superior del altar me va a costar menos trabajo. Porque la fe es como un músculo, tiene que hacer ejercicio, se tiene que ir ejercitando, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Y esto no se hace más que a través de la práctica. Entonces las piedras más grandes son las oraciones más complicadas, pero no porque tengamos que orar por el mundo, no porque, Señor, yo en esta hora oro para que en Arabia Saudita caiga nieve y voy a estar ore y ore porque yo creo que Dios lo va a hacer y como es una oración de un evento muy importante o que tendré yo que hacer con mi oración que el clima cambie, parece una piedra pesada, pero no esas no son las piedras pesadas de las que te estoy hablando. La piedra pesada implica el inicio de una vida en oración, que es lo más complicado en la vida del hombre. Orar no es fácil, porque pareciera ser para algunas personas que estás loco. Empiezas a hablar, hablar, hablar y parece que estás en un monólogo con la pared o que solamente quien te está escuchando es el aire y pueden haber batallas mentales como por ejemplo
que vengan voces a tu mente que te digan, ya te diste cuenta que estás loco, ya te diste cuenta que nadie te escucha, ahora ¿por qué estás haciendo esto? Mejor prende la tele, mejor ponte a cantar, o mejor háblale por teléfono a tus amigos, sal, diviértete, ¿qué estás haciendo aquí perdiendo el tiempo? Cosas así que el diablo usa para distorsionar lo que estamos haciendo. Pero al final, la misma fe empieza a desarrollarse, empieza a tomar substancia, en algunas traducciones así dice que es la substancia de lo que se espera, empieza a desarrollarse y entonces se empieza de igual manera a desarrollar una comunión con Dios. Ya no es comunicación, es comunión. Entonces las piedras empiezan a disminuir su tamaño, ya es más fácil cargarlas. De tal forma que cuando yo empiezo a tener un hábito diario de oración, tiene que llegar el punto en que mis oraciones formen ya el altar. Y entonces sí, ya tengo que traer el sacrificio que va a ser colocado en el altar. ¿Qué implica el sacrificio? Yo tengo que empezar a orar. Si tú analizas la oración, la que le llaman el Padre Nuestro, está dividida en dos partes. La primera es en agradecimiento y una comunión directa con Dios, y la segunda es sobre situaciones de tipo personal necesarias y básicas. Entonces, cuando tú empiezas a formar tu altar, empiezas a desarrollar las cosas básicas. Primero, le das gracias a Dios, empiezas a desarrollar esa parte del hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, eh, santificado sea tu nombre, Señor, haz venir tu reino a esta tierra, y empiezas a desarrollar esa parte de Dios. Y la segunda es la situación básica. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y empiezas a levantar tu altar a través de esa oración, porque podrías decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de oración tengo que hacer? La básica, la que Jesús enseñó. Recuerda que vas a levantar un altar. Recuerda que estás saliendo de la protección de Dios, donde Dios te dice, ya te salvé y aquí te voy a colocar, y aquí es borrón y cuenta nueva. Entonces tú tienes que empezar a desarrollar tu oración de forma básica. Los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Estaban viendo a Juan el Bautista. Jesús le dice, sí, cómo no, siéntense. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza a desarrollar una oración que te permita a ti tener un lineamiento para poderle decir a Dios primero quién es Él y después por tus necesidades básicas. No quiere decir que repitas el Padre Nuestro. En ninguna parte de la Biblia después de esa oración Jesús la repite, que es lo que está dando un molde, un esquema, una, un procedimiento para que tú sepas cómo orar. Recuerda que los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. Jesús lo que dice es, te voy a dar una estructura para que tú puedas orar, pero de aquí tú empiezas a desarrollar tu propia oración. Padre nuestro que estás en el cielo, no necesariamente tienes que repetirlo, puedes decirlo, Señor, en esta hora, tú que estás allá en los cielos, Padre, tú que te encuentras en el tercer cielo, en esta hora yo te doy gracias porque desde allá tú observas, tú diriges, tú cuidas, guardas a tu pueblo, a tus hijos, a mi familia, y empiezas a desarrollar tú tu propia oración y empiezas a colocar las piedras grandes del altar, de tal manera que cuando ya se termine el altar, tienes que ofrecer el sacrificio. Y a mí Dios me enseñó que una de las cosas en las cuales tú puedes ofrecer un sacrificio y que le agrade a Dios es que empieces a orar por las cosas que no necesitas tú, es decir, interceder. Cuando tú empiezas, cuando ya tienes el altar, cuando ya desarrollaste esa oración, cuando ya tienes comunión con Dios, cuando todos los días le recuerdas a Él quién es, santificas su nombre y le pides por las cosas básicas y Dios empieza a moverse y a suplir, entonces tu oración cambia y empiezas a ofrecer un sacrificio. ¿Qué es ofrecer un sacrificio? En este caso, empezar a orar por aquellas cosas que no las necesitas, como por ejemplo, en mi caso, Señor, yo en esta hora empiezo a orar y empiezo a poner en tus manos la vida de mi pastor, porque la Biblia me dice que Él es guardián y Él ora por su iglesia, Él está al cuidado de su iglesia. Yo te pido por su economía, te pido por su salud, por su familia, te pido para que esté bien,
Te pido para que lo sigas usando, para que lo cuides, para que lo guardes. Señor, yo en esta hora te pido por mis amigos, ya no por mis familiares, porque normalmente siempre pedimos por familiares. Ahora te quiero pedir por mis amigos, por aquellos que no son de mi sangre, pero que quiero ponerlos en tus manos porque yo los amo. Y quiero pedirte por sus trabajos, por sus vidas, por sus hijos, por su familia, por sus necesidades. Yo no las conozco, pero tú sí, y las traigo a tus pies en el nombre de Jesús. Me uno en su oración, dice tu palabra, que si dos o más están de acuerdo, tú harás, además de que tú estás en medio de ellos, y yo los traigo a tus pies en esta hora. Empiezas a orar por necesidades laborales, ya no las tuyas. Ahora empiezas a orar, quien trabaja en el sector privado, por el dueño de la empresa en la que trabajas. Si trabajas en el sector público, empiezas a orar desde el presidente, porque él es el encargado principal de todas las instituciones gubernamentales del país, y a su vez por los directores generales, por los supervisores, por los encargados, y empiezas a orar por aquellos en los cuales tú no tienes necesidad, pero lo haces. Empiezas a traer y ofrecer un sacrificio a Dios porque has entendido que ahora de lo que se trata en la oración no es pedir por tus necesidades. No quiere decir que tienes que dejar de orar por tus necesidades. Lo que te estoy diciendo es que ahora llegaste a un nivel en el que tus necesidades han pasado a segundo término y las necesidades de otros se convierten en tuyas. Las traes en el altar, las colocas y eso, dice la Biblia, dice que las oraciones son como el incienso que llega a su presencia, lo dice Apocalipsis. Entonces, lo interesante de levantar un altar es que empezaste dándole gracias a Dios y terminaste orando por cosas y por personas que jamás pensaste que lo ibas a hacer. Cuando empiezas a ofrecer el sacrificio, el Espíritu de Dios te empieza a llevar y te empieza a mostrar cosas, personas, situaciones y eventos por los cuales ni en cuenta estaban en tu cabeza, pero lo empiezas a hacer y empiezas a orar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que empiezas a mover el corazón de Dios. Ese aroma le llega a su presencia y le agrada. Y la consecuencia de ello es que en el corazón de Dios empieza a gestar algo diferente, una bendición distinta a la que tú estabas esperando o buscando. Y no nada más el beneficiario eres tú, sino a la persona o el lugar o el evento por el cual estás orando. Dios se mueve. A Dios le place que levantemos altares. A Dios le place que oremos. Es la manera en la cual Dios estableció para que nosotros nos comunicásemos con Él. Y Él se comunica con nosotros a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Pero a lo que voy, si nosotros no somos agradecidos con Dios, no podemos levantar un altar y no podemos ofrecer un holocausto delante de Él. A Dios le encantaría que el día de hoy todos nos uniéramos y le ofreciésemos ese holocausto que llegase a su presencia como un olor agradable. Pero no lo podemos hacer no porque no querramos, es que no nos lo han enseñado. Nadie lo ha enseñado o muy pocas personas lo enseñan. Noé nos enseña que cuando baja del arca, lo primero que hace es levantar un altar y darle gracias a Dios. Y eso no lo hacemos. Ni siquiera en las mañanas tenemos la capacidad de orar y decirle a Dios, Dios, ya me voy a mi trabajo, ya me voy a mis actividades. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de pararme, de que mis piernas estén sanas, de que mi cerebro esté lúcido, de que pueda abrir mis ojos, voltear al lado de mi cama y saber que mi pareja está en paz, está durmiendo y que si tiene un sueño agradable y que ha podido dormir es porque sabe que es amada, porque tú la amas, porque tú la guardas y la proteges y le das esa confianza de tal manera que ella pueda cerrar sus ojos y dormir. Eso ni siquiera lo hemos podido hacer, no lo hemos entendido. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios porque tus padres están sanos, porque tu esposa o tu esposo está a tu lado, porque tu novia o tu novio está vivo o está viva, porque tienes un trabajo, pero no hacerlo así como mucha persona religiosa de que se sale, abre la puerta, se persina como 5 veces y se va. Y se le olvida que Dios existe. Dios no es un amuleto. La oración no es un fetiche. También hay muchas personas que llegan y siempre te dicen, oye hermano, ¿puedes orar por mí? Sí, porque es que no tengo trabajo. Sí, vamos a orar. Y oras y ya, gracias a Dios, adelante, Dios te bendiga. Y la siguiente semana, oye hermano, ¿puedes orar? Sí, porque por el mismo trabajo. ¿Y qué pasó? Es que no me ha llegado. Bueno, vamos a orar y vuelves a orar y no pasa nada. La siguiente semana, oye hermano, ¿puedes seguir orando por mí? ¿Por qué? Por mi trabajo. O sea, a ver, espérate.
La oración no es un fetiche. Dios no es un mago. O sea, sí hay que orar, sí, pero ya fuiste a buscar trabajo, ya metiste papeles, ya fuiste a buscar a las empresas. Ahorita, por ejemplo, ahorita con esta situación de la pandemia y de que todos estamos en cuarentena, bueno, no sé, este video va a quedar ahí en la posteridad en YouTube. Cuando lo vuelvas a ver dentro de 5 o 10 años, en esta época estamos viviendo la cuarentena a consecuencia del COVID-19. No, muchas personas no pueden salir a laborar, muchos perdieron su trabajo y yo he notado y hemos notado que los domingos por aquí cerca se ponen meseros, personas que atendían en banquetes y que como no hay fiestas, pues no tienen una situación o no tienen o no perciben un ingreso económico, pero de repente ya llevamos más de 2 meses y sigo viendo a las mismas personas pidiendo dinero. La primera vez, la segunda, la semana, los 15 días, al mes si tú quieres, dices, ok, estoy de acuerdo, hay que dar, hay que apoyar. ¿Por qué? Pues porque no hay trabajo. Pero oye, después de 2 meses no has podido encontrar, porque déjame decirte que no todos los comercios están cerrados. No todos los comercios eh, tienen a su gente completa, muchos se han ido y hay espacios y a lo mejor el ingreso que puedas recibir no es el que tú esperas, pero tampoco es algo que tú digas, híjoles, o sea, esto no me alcanza para nada. O sea, prefieres pedir en la esquina con un bote a realmente en la semana buscar trabajo. Son las mismas personas que durante 2 meses están pidiendo dinero. No me digas que no hay trabajo, sí lo hay. Y te digo algo, lo más importante es que hay un Dios en el cual tú puedes doblar tus rodillas y decirle, Dios, el mundo se está cayendo, pero yo confío en ti y quiero levantar un altar. Y quiero doblar mis rodillas porque yo he creído en lo que dice tu palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si tú venciste al mundo, Señor Jesús, yo creo que tú venciste esta enfermedad. Yo creo que tú venciste este virus. Ayúdame porque tengo que llevar sustento. Señor, yo no sé cómo pedírtelo, pero Jesús entregó un orden de cómo orar. Señor, en esta hora yo te pido que no nos falte el pan de cada día y empezar a doblar las rodillas. Yo te garantizo que esas personas que llevan 2 meses ahí paradas, si hubieran hecho lo que la Biblia dice, no estarían ahí, estarían en un trabajo. Y si no, mínimo, Dios estaría supliendo sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Nadie nos enseña, nadie nos dice que tenemos que levantar un altar y orar por esas personas también, porque también es mi responsabilidad orar por ellos, levantar un altar y traerlos a los pies de Jesús. Tal vez yo no tenga el trabajo para darles, pero sí tengo una oración para sus vidas, una oración de intercesión. Tal vez yo no vea si ellos reciban o no el trabajo deseado o el sustento diario, pero sí me compete doblar mis rodillas, levantar el altar y orar por sus vidas. Pero para levantar ese altar necesito orar primero, necesito traer una piedra todos los días que implica una oración para que entonces sí se cumpla el altar y entonces traiga yo el sacrificio. La vida cristiana es tan fácil, es tan compleja, pero es tan fácil. Compleja para aquellos que no quieren moverse de su estado de confort. Fácil para aquellos que llevan ya un tiempo habituados en el ejercicio de la oración, del ayuno, de la lectura de la Biblia, del ayudar al prójimo. Veía yo hace un rato en un grupo de WhatsApp, bendiciones a todos los hermanos. Lo escribía una persona que tiene un cargo y que le está haciendo daño a los propios cristianos. Y tú dices, ¿cómo es posible que tú en ese grupo digas bendiciones a todos los hermanos, pero cuando los tienes de frente, en lugar de bendecirlos, haces todo lo posible por destruirlos, por no ayudar, por acabar, por burlarte? ¿Qué es eso? Eso no es levantar un altar, eso no es bendecir a los hermanos, eso no es bendecir a la gente, eso es hipocresía. Y estamos tan hartos de eso que por eso la gente no cree, que por eso la gente no quiere acercarse a Jesucristo, porque nuestros altares no son para levantar sacrificios hacia Dios, son altares que levantamos para ofrecer sacrificio a nuestro propio egocentrismo, a nuestra propia gloria. ¿Y sabes qué? Lo podemos hacer sí, y vamos a poder tener nuestra resultante sí, pero no proviene de Dios. Olvídate que Dios te la dé, porque en sí mismo estás obteniendo tu recompensa. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer? La grandeza de Jesucristo es la humildad. Mi grandeza como hijo de Dios debe de ser la humildad.
Y la humildad no es andar pregonando que yo sé mucho, que yo oré por uno, que por otro, yo oré por ti, te llevo en oración, fíjate que me preocupas. Jesús dijo, enciérrate, entra al lugar secreto, y en el lugar secreto donde te ve Dios, te recompensará en público. Levantar un altar no es otra cosa más que doblar mis rodillas, encerrarme, buscar la presencia del Señor y todos los días poner una piedra sobre piedra, hasta que esté formado el altar y entonces ahora sí traigo la intercesión para que Dios esa intercesión le sea agradable, ejecute y todavía en su corazón derrame una bendición totalmente diferente a la esperada. Vivir en Cristo no es otra cosa más que estar al servicio de los demás. Vivir en Cristo es seguir los pasos de Jesús como modelo para poder ofrecer el resultado esperado por parte de Él. Vivir la vida cristiana es leer la Biblia, conocerle, es romper hábitos, costumbres, tradiciones, hábitos que traemos desde la niñez y que nos han servido para dos cosas, para nada y para nada. La vida en Cristo es hermosa en la medida en que tú te metas con Dios. La vida cristiana puede ser difícil en la medida en que tú en su momento hayas recibido a Cristo y te hayas apartado de Él. Jesús dijo, fuera de mí nada pueden hacer, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes las ramas. Todo lo que fluye a través de ustedes es por mí. Y sin mí nada pueden hacer. Con Jesús no tenemos escapatoria. O estamos con Él o no. Y si no, no podemos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Espero de todo corazón que puedas ofrecer un altar delante de Dios, que puedas ser agradecido con Dios, salir del arca, salir de tu salvación y decirle a Dios, Dios, gracias. Gracias porque has sido bueno conmigo. Y hoy, a partir de hoy, decido levantar un altar, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Doblo mis rodillas, oración tras oración, oración tras oración. Quiero levantar un altar y cuando lo levante, lo que yo ofrezca en ese altar, quiero que sea agradable a tu presencia. Ya tengo mi altar con mis oraciones, ya oré por mi sustento, ya te he dado las gracias, Padre. Creo que es el momento en que ahora yo empiece a orar por aquel del cual yo no tengo necesidad, pero quiero hacerlo. Cuando tú estás con tu pareja, y debería de ser así, cuando tú escoges a con quien te vas a casar, lo debes de escoger no porque lo necesites, lo escoges porque no lo necesitas, y porque no lo necesitas estás con él porque entonces realmente amas. Porque cuando una pareja suple una necesidad en automático, al estar cubierta, la quitas, la botas y le dices muchas gracias, ya supliste mi necesidad, ahora me voy de loco o me voy de loca y voy a hacer de la vida lo que yo quiera porque como mi necesidad ya está cubierta, bye. Y eso no es así. Las parejas están porque no las necesitamos, están porque las amamos, están porque no las necesito. Mi pareja, Claudia, está conmigo y se lo he dicho muchas veces. Yo estoy con él, con ella, perdón. Yo estoy con ella porque no la necesito. Estoy con ella porque la amo. Y por cuanto la amo, le puedo ofrecer lo mucho o lo poco que tengo, porque no tengo una necesidad de ella. Mi necesidad está en Cristo. Ella es mi amor. Ella es mi media naranja, mi costilla que me hace falta. Ella es mi gozo, ella es mi plenitud, pero no es mi necesidad. Mi necesidad es Jesucristo. Entonces, a mi necesidad es a la que tengo que ir todos los días para suplirla. Mi necesidad es Jesucristo. Mi pareja, tengo que amarla, respetarla, honrarla y darle lo mejor de mí. Tengo que proveerle porque es mi pareja, porque quiero estar con ella. Pero a Dios le ofrezco un sacrificio porque es mi necesidad y todos los días mi necesidad se convierte en una oración. Y yo espero que entiendas que tu necesidad no es tu trabajo, no es una careta, no es un cubrebocas, no es tu pareja, no es tu novio, no es tu esposo ni tu esposa que te golpea, no es el trabajo, no es el jefe, la necesidad es Jesucristo. Y a Él tengo que doblar mis rodillas todos los días, todos los días, todos los días, hasta que esa necesidad sea suplida y pueda yo tener la oportunidad de ofrecer un sacrificio que no es otra cosa más que la intercesión de otras cosas, situaciones o personas. Cuando experimentes el mover de la intercesión,
se abrirán los cielos. Y ese va a ser tema de otro video, que es ver los cielos abiertos. Por lo mientras, yo te invito a que levantes un altar, a que dobles tus rodillas, a que las piedras más grandes sean el cimiento de ese altar, son las oraciones que empezamos a hacer, y que tú y el Espíritu de Dios te van a decir cuando ese altar esté formado, para que entonces traigas un sacrificio agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Como siempre te lo menciono, espero a que te suscribas a este canal, compártelo si crees que es de bendición, dale clic en la campanita que está aquí abajo para que cada vez que suba yo un video te llegue una notificación y sepas que hay palabra de Dios siempre y que son, como decía un libro, cucharadas de eh, caldo de pollo para el alma. Y espero que este caldito te sirva y sea de bendición a tu vida. Espero estés bien y nos vemos en la próxima.